Imagina vivir durante 12 largos años con una condición que no solo consume tu cuerpo, sino que también destruye tu esperanza, tu dignidad y tu lugar en la sociedad. Imagina despertar cada mañana con la misma debilidad, la misma vergüenza silenciosa y la misma pregunta en el corazón: ¿hasta cuándo? Esta es la historia de una mujer cuyo nombre no fue registrado, pero cuyo acto de fe quedó eternamente escrito en la palabra de Dios. Una mujer anónima para los hombres, pero plenamente conocida por Dios. Su historia no comienza con un milagro, sino con dolor. Y es precisamente allí donde Dios suele comenzar sus obras más grandes. La Biblia nos presenta este relato en los Evangelios de Mateo 9, 20, 22. La Escritura dice que esta mujer padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Para nosotros, lectores modernos, esta frase puede parecer breve, pero detrás de esas pocas palabras se esconde una vida entera de sufrimiento constante. Según la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre era considerada ritualmente impura. Todo lo que tocaba quedaba impuro. Cualquiera que la tocara también se volvía impuro. Esto significaba aislamiento, rechazo social y espiritual. No podía participar libremente en la vida religiosa, ni abrazar, ni ser abrazada sin consecuencias. 12 años significan 12 años sin descanso, sin alivio, sin respuestas. 12 años viendo cómo otros sanaban, cómo otros celebraban, mientras ella se marchitaba en silencio. 12 años orando, quizás llorando, quizás preguntándose si Dios todavía la veía. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, había empeorado. Esto no es una crítica a la medicina, sino una descripción honesta de su desesperación. Había buscado ayuda por todos los medios humanos posibles y ninguno había funcionado. Cuando los recursos se acaban, cuando las fuerzas fallan, cuando la esperanza parece extinguirse, es ahí donde la fe verdadera comienza a nacer. Un día, esta mujer escuchó hablar de Jesús. No sabemos exactamente qué oyó, pero fue suficiente para despertar algo que aún vivía dentro de ella. Tal vez escuchó que los ciegos veían, que los cojos caminaban, que los leprosos eran limpiados. Tal vez oyó que Jesús no rechazaba a nadie, que se acercaba a los quebrantados y tocaba a los impuros. Ese rumor fue como una chispa en medio de la oscuridad. La fe, muchas veces, comienza así, no con una certeza total, sino con una pequeña esperanza. Ella no fue llamada por Jesús, no fue invitada, no estaba en la lista. Humanamente hablando, no tenía derecho a acercarse. Según la ley, no debía estar allí, mucho menos tocar a un maestro reconocido. Pero la fe no siempre espera permiso. La fe verdadera nace del hambre, de la necesidad profunda, del anhelo de ser restaurado. La multitud rodeaba a Jesús. Había empujones, ruido, movimiento. En medio de ese caos, una mujer débil, probablemente encorvada, avanzaba con dificultad. Cada paso era un riesgo. Si alguien descubría su condición, podía ser rechazada públicamente, humillada, incluso castigada. Pero ella tenía una convicción clara en su corazón: si tan solo toco su manto, seré sana. No pidió atención. No buscó palabras. No exigió nada. Su fe no dependía de un escenario ni de un reconocimiento. Ella creyó que el poder de Dios no estaba limitado por la distancia, ni por la forma, ni por su condición. Cuando finalmente extendió la mano y tocó el borde del manto de Jesús, algo extraordinario ocurrió. En ese mismo instante, el flujo de sangre se detuvo. 12 años de sufrimiento terminaron en un solo momento. El cuerpo reaccionó primero. Ella sintió que estaba sana. Pero la historia no termina allí. Jesús se detuvo. En medio de la multitud, él sintió que poder había salido de él. No porque alguien lo empujara, sino porque alguien lo tocó con fe. Esto nos enseña una verdad poderosa. No todo contacto con Jesús es igual. Muchos lo rodean, pocos lo tocan con fe. Muchos escuchan, pocos creen profundamente. Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos se sorprendieron.
La pregunta parecía ilógica. Pero Jesús no buscaba información. Buscaba revelación. Él quería que esa mujer no solo recibiera sanidad física, sino restauración completa. Temblando, ella se presentó. Confesó toda la verdad. 12 años de dolor, un momento de fe, un milagro inesperado. Jesús no la reprendió, no la avergonzó, no la expulsó. Él la miró y pronunció palabras que cambiaron su identidad para siempre. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Jesús la llamó hija. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús usa esta expresión en un milagro de sanidad. Con una sola palabra, Él restauró su identidad, su valor y su lugar en la familia de Dios. No solo fue sanada físicamente, fue restaurada emocionalmente, socialmente y espiritualmente. Ya no era la mujer impura, ahora era hija. Jesús no dijo, mi poder te sanó, sino, tu fe te ha salvado. Esto no significa que el poder no vino de Dios, sino que la fe fue el canal. La fe fue el puente entre la necesidad humana y el poder divino. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra propia vida. Hay personas que llevan años sangrando por dentro. No físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Sangran por rechazos, traiciones, fracasos, culpas, miedos. Han buscado soluciones, han probado caminos, han gastado fuerzas y aún siguen igual. La mujer del flujo de sangre nos enseña que nunca es tarde para acercarse a Jesús, que la fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera, que un solo acto de fe puede cambiar una historia de años. Ella nos enseña que, aunque otros no vean tu dolor, Dios lo ve. Aunque la multitud no se detenga, Jesús sí se detiene. Aunque te sientas indigno, Él te llama hijo, Él te llama hija. El coraje de esta mujer no fue ausencia de miedo, sino decisión a pesar del miedo. Fue fe en acción. Fue avanzar cuando todo decía que no. Fue creer cuando la lógica se había agotado. Hoy, esa misma invitación sigue abierta. Jesús sigue caminando entre multitudes. Su poder sigue intacto. Su compasión no ha disminuido. La pregunta no es si Él puede sanar. La pregunta es si nos atreveremos a extender la mano con fe. Porque cuando la fe toca a Jesús, lo imposible se vuelve realidad.